Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero Eladio Rodríguez Solís, quien es politólogo y además fue regidor en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, en una alianza del Movimiento de Izquierda Unida MIU y el Partido de la Liberación Dominicana. Con el ingeniero Rodríguez Solís vamos a hablar mucho de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Ingeniero Solís, bienvenido a Tribuna Nacional. Sí, muchas gracias, hermano Díaz Cuevas. Primero, agradecerle la invitación, como siempre, y en segundo lugar, desearle un venturoso y próspero año nuevo a usted, su familia y a todo el pueblo dominicano, especialmente a los municipios de Santo Domingo Este. Aquí está y que están esperando. ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión de lo que pasó en Venezuela? Bueno, realmente lo que sucedió en Venezuela tiene su expresión, y el materialismo histórico, o sea, el que recurre al estudio de lo que es la acción general del hombre sobre la tierra, se da cuenta de que realmente en el mundo lo que ocurre no es nada nuevo, sino los imperios han tenido su conducta, que es tratar de utilizar la geopolítica en asuntos geoestratégicos. O sea, utilizan la geoestrategia, que es la gestión estratégica precisamente de la geopolítica, como forma de expandir su dominio, tanto económico, político, cultural. Entonces, precisamente al observar esos acontecimientos, simplemente lo que hace es que confirman la práctica de los imperios en el mundo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos formado de tal manera que creemos que los estados son para toda la vida. Y eso tiene su ciclo vital. No fue ni el Imperio Romano, lo fue. Exactamente. O sea, si usted coge la historia, toma el Imperio Romano, ni tampoco ni la Unión Soviética, ni la Unión Soviética lo fue. El Imperio Otomano, toma los mongoles, toma el Imperio Chino, y va tomando, se da cuenta, y va tomando también, y coge el mapa geográfico del mundo. Usted se va dando cuenta de la variación que va experimentando, y todo eso es en función de buscar el espacio vital, porque, por ejemplo, ya en la conformación de los estados, digamos que se acomodan a partir del siglo XVII, en 1648. Entonces, usted va a observar cómo ha sido el accionar y cómo precisamente muchos territorios que eran grandotes se han reducido. Bueno, tome por ejemplo el ejemplo del Imperio Otomano. El Imperio Otomano operó desde 1453 hasta 1915, después de la Primera Guerra Mundial. Hay un reparto del Imperio Otomano y del Habsburgo, que precisamente ahí se formó Yugoslavia. Entonces usted va tomando el mapa geográfico, por ejemplo, con la India, y ha habido la cantidad de estados que se han formado alrededor de esos territorios, y se va dando cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La situación de Venezuela, como parte de la influencia que tiene el imperio, digamos el imperialismo norteamericano,
tiene sobre esta parte que en 1857 se estableció la doctrina Monroe, pero que realmente yo me voy más atrás, me voy precisamente me voy a 1898, cuando precisamente los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana asumieron a Cuba y a la Florida. O sea, que tiene un antecedente anterior, y ellos desde que prosperaron, como que adquirieron su independencia, sintieron superioridad y se expandieron y tomaron de México gran parte del territorio, y entonces tomaron en el Caribe, tomaron un paquete de territorios, también tomaron a Cuba, la Florida, y después comenzaron una serie de ocupaciones que se dieron. Nosotros fuimos víctimas de ello, Haití y otros países, de intervenciones que se dieron. ¿A qué se debe eso? Precisamente eso es lo que le llaman geopolítica, geoestrategia, perdón, porque la geopolítica simplemente le va a decir, el Estado aplica geopolítica a lo interno, en torno a lo que son las características y condiciones geográficas del territorio, pero cuando ya considera la acción fuera del Estado, a nivel de otro país, a nivel regional, a nivel continental, a nivel global o internacional, entonces ya está la geoestrategia. En la geoestrategia hay una serie de envolventes, pero todo se puede circunscribir a la parte vital. O sea, simplemente todo lo que le interesa. Si le interesa expandir su dominio económico, su dominio político, su dominio militar, su dominio cultural. Entonces, Venezuela, que es el país que posee la más alta reserva de petróleo del mundo y que tiene una serie de minerales y unas condiciones geográficas muy buenas, y que es poseedor de agua dulce por el Amazonas y de vastos territorios. Entonces Venezuela prácticamente a partir de 1998, con el ingreso del comandante Hugo Chávez al poder, fue definiendo líneas de alejamiento de lo que es la influencia de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se dedicó a otra cosa, a patrocinar proyectos de desarrollo, luchar por derechos humanos y una serie de cuestiones, pero después, ahora que ha visto que en la situación actual la economía de Estados Unidos se sentía un poco, o el dominio de Estados Unidos se sentía un poco desafiado por la baja en la competitividad de su economía frente al empuje que está teniendo China. Entonces, no, ellos consideraron, bueno, tenemos que subsistir, y la manera de lograr cierta ventaja es, primero, ellos aplicaron lo que le llaman, aplicaron una ruptura de lo que son las normas del multilateral de comercio. Ellos crearon una interdependencia instrumentalizada, mediante la cual rompieron con ese sistema de comercio multilateral y crearon entonces un sistema propio y lo adecuaron a su política comercial individual a través de la colocación de aranceles, estableciendo tasas de aranceles, ¿verdad? Y entonces van tomando como forma de ir repuntando a través de esa vía, porque aunque uno hable lo que hable, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos es la primera economía del mundo y tiene la estructura, el espacio que ocupa la economía de Estados Unidos en la estructura económica mundial, se ha puesto de manifiesto con las decisiones que ha tomado Donald Trump, en razón de que todo el mundo ha puesto aranceles o ha impuesto aranceles a las exportaciones de manera, digamos, nominal o no efectiva, podemos decir, porque él varía algunas cosas, y el mundo ha ido a pedir que reduzcan aranceles, que quiten aranceles, porque ellos son receptores. Pero eso no podría ser por la penetración que tenían tanto Rusia como China
en Venezuela? Bueno, yo tengo, es posible, se ha tomado, básicamente Trump no le importa eso. A Trump le ha importado el asunto de los minerales que posee Venezuela y le interesa seguir aumentando la rentabilidad del complejo industrial militar. Entonces, porque lo que pasa es que desde la creación de la ONU, esos 5 estados que componen de la ONU y de la OTAN. Ajá, que componen lo que llaman el Consejo de Seguridad, es una cámara de compensación donde ellos negocian todo y ellos no tienen simpatía, son intereses, no tienen amigos, tienen aliados. Hay lo que es un reciclaje. Entonces ellos se ponen de acuerdo en acciones y agarran, pero la influencia, porque muchos han alegado a la doctrina Monroe, pero Estados Unidos ha mantenido su influencia de manera permanente en América Latina. Y se ha hecho lo que ellos han querido. Cuando tú analizas la situación, ¿tú crees que ha sido un fracaso del comunismo en el siglo XXI? No, porque lo primero es que ni siquiera el socialismo, porque todavía, después de la desaparición de la comunidad primitiva, todavía no ha podido existir un Estado socialista en el mundo. Existen procesos de transición al socialismo, como lo lleva China, lo lleva Vietnam, como tuvo en la URSS, como lo lleva Laos, lo lleva Camboya, lo lleva Corea. Tú coges por lo menos el caso cubano. A 60 años de la Revolución Cubana, todavía no ha salido del monocultivo, pero hay una situación crítica de hambre, de miseria, de desempleo. Ahora mismo en Venezuela, ¿tú sabes cuánto es? Hay 6 millones de personas que están pensionadas. ¿Tú sabes cuánto es la pensión? $0.50. Bueno, porque a veces lo que depende del nivel del poder adquisitivo. Y tú estás hablando de una revolución que comenzó con Chávez, sí, y siguió con Maduro. Óyeme, 28 años entonces, tiene. No ha sido un fracaso. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, uno de los casos... Nosotros le vendemos a Cuba los huevos. Sí, lo que sucede es que de acuerdo, se aplica un plan de acuerdo a las peculiaridades de cada quien, pero, por ejemplo, voy a citar un caso. A raíz de la unificación de Vietnam, ya para el año 85, Vietnam tuvo una crisis muy fuerte. Entonces ellos comenzaron gradualmente con un proceso de renovación a tratar de introducir una serie de reformas al sistema económico y al sistema en general de manera sincera. Ahí se habló frente a frente en ese congreso, que fue en el séptimo congreso. Entonces, China también adoptó una posición, pero esos son países que tienen una tradición muy grande. Vietnam es un bloque ya. Claro. Igual como es India. Vietnam igual está en como la Estados ASEAN, Unidos, igual como China. porque tiene una ubicación estratégica y ha logrado precisamente, ha empujado su proceso de desarrollo vasto. Entonces en América Latina se ha querido, como fruto de la misma herencia cultural de España y como fruto de la formación de la pequeña burguesía que ha tenido acceso al poder plenamente, en América Latina se ha querido implementar algunas medidas que no se ajustan a las peculiaridades del país, de los países. Y por eso hay que hacer una revisión de manera sincera para tratar de lograr programas que sean afines, porque lo que se busca es mejorar la calidad de vida de la gente, el progreso general. Y ahora mismo Vietnam está en un proceso amplio de desarrollo que posiblemente Vietnam en un momento dado entre a los BRICS, forme parte de los BRICS, y también China, esa economía se ha desarrollado ampliamente. Entonces hay una serie de medidas que se van a adoptar. Por ejemplo, Cuba tiene un sistema de cooperación que se ha reforzado mucho ahora con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones entre Vietnam y Cuba, y precisamente Cuba está adoptando una serie de medidas, y hay un nivel de cooperación a nivel del cultivo del arroz, o sea, en sentido general, de la agropecuaria, y a nivel también biotecnológico. Es decir, que ciertamente en Cuba van a haber unos cambios en la política económica, van a haber algunos cambios. El mismo Díaz-Canel Bermúdez lo ha manifestado, pero hay veces que se quiere aplicar
el proceso de manera interna. Y, por ejemplo, pasó, y voy a citar un caso, dos casos, voy a citar, pero que no tienen cierta... Primero, está el caso de los Gémeres Rojos, ¿verdad? Que se dio con Pol Pot, de querer crear un Estado auténticamente socialista en Camboya, y precisamente tuvo consecuencias muy fuertes porque el proceso excedió. Él era politólogo, graduado en París, en la Sorbona de París, pero sin embargo fue muy fuerte porque había que ir educando al pueblo para llevarlo. Ese es un caso que hay que cogerlo bajo estudio, para ver que hay que buscar la forma de cómo sintonizar con los pueblos. Entonces, en el caso particular de Cuba, por ejemplo, Cuba ha logrado crear un nivel de conciencia en la población, cosa que Venezuela no acumuló ese capital de ir creando un nivel alto de conciencia, y eso ha tenido su gravitación, porque, por ejemplo, hay que buscar la prosperidad se logra a través del trabajo. En el sistema capitalista, por ejemplo, se hace, y en China, por ejemplo, se hace una inversión. Lo que el Estado tiene que tratar es de hacer su plan, su estrategia de desarrollo, formularla y tratar de establecer políticas positivas. Las iniciativas privadas son muy importantes en el desarrollo de los pueblos. Es que son importantes porque todo el mundo debe trabajar. En Vietnam, esa es la ventaja que tienen. En Vietnam todo el mundo trabaja y la gente se ha identificado con eso. En China todo el mundo trabaja. Ahora, en América Latina, nosotros como herencia de España, recuerde que nosotros mismos, la carga de las pensiones que usted me dice que hay en Venezuela, en esa parte, nosotros tuvimos un tiempo que tuvo aquí lo que llaman el situado, que era una compensación que recibían desde México para pagar la burocracia criolla, ¿verdad? Yeah. Entonces, nosotros, hay una cultura de herencia español, pero que precisamente las políticas sociales hay que implementarlas ayudando a los más débiles, pero también buscando formas de incentivar la producción y el desarrollo económico y social de los países. Amigas y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero y politólogo Eladio Rodríguez Solís. Entonces, ¿en qué va a quedar Venezuela? Bueno, ciertamente nosotros... En esta, porque lo que hay un gobierno de transición. Bueno, yo digo que precisamente Venezuela ahora mismo, lo que pienso que han mostrado una unidad muy fuerte, precisamente los compañeros del PSV, digamos, la parte del chavismo, porque ellos saben que hay que mantener la unidad obligatoriamente para poder salir airoso, porque en Venezuela hay un desequilibrio muy grande y se necesita el chavismo. O sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela es una fuerza fundamental para lograr la estabilidad de Venezuela y enrumbar a Venezuela por el sendero que se persigue, que es el bienestar social y la paz. Entonces, en este momento yo pienso que ha habido una intromisión muy fuerte de los Estados Unidos, prácticamente han convertido a Venezuela con las disposiciones que han ido tomando en una gobernación, un Estado. Sin embargo, la misma tradición de Bolívar y Miranda y de todo y de Chávez hace que se tome en cuenta el aspecto del nacionalismo venezolano y se está buscando una fórmula que precisamente en este momento probablemente lo que hay es que pactar con ese gobierno del chavismo. Ya se ha logrado una política de apertura, se está aperturando la parte de la economía, se liberaron los presos políticos, los presos que estaban ahí, se ha permitido ahora mismo, ya se está estableciendo, se va a restablecer la relación de la embajada de Estados Unidos allá. Entonces, es un momento, uno no se mete en los asuntos internos de los países, porque son cosas que los pueblos tienen que resolver, pero yo pienso que ellos tienen la madurez necesaria
para operar, porque ahora mismo Venezuela está en un estado de turbulencia. Hay una volatilidad fuerte y hay que buscar el equilibrio, hay que buscar la estabilidad política, que han mostrado una gran madurez, porque en otro tiempo ya Venezuela estuviera ardiendo a fuego. Sin embargo, ellos están esperanzados de que el presidente Maduro va a retornar o lo van a liberar. Entonces, porque Maduro es la persona más importante que existe en Venezuela para lograr o sea, sin Maduro o sin el PSUvismo, pero Maduro es el líder del PSUV, entonces no es posible lograr imponer en Venezuela un gobierno distinto. Entonces va a haber una cooperación. Yo pienso que va a haber un poco más de apertura, se va a flexibilizar como ha estado flexibilizando en una serie de aspectos, y va a llevar tiempo, porque ahora mismo se está en un proceso, podríamos decir, lo que se agotó ahora se está desarrollando, se está llevando a cabo un proceso diplomático. Después del choque, ahora están las negociaciones. Yo no quiero, porque he querido hacer esta comparecencia desde el punto de vista objetivo, no desde el punto de vista de mi afiliación política y de mis ideas, ¿verdad? Porque lo que busco es tratar de edificar de la manera más eficiente posible. ¿Tú crees que Maduro vuelve a Venezuela? Bueno, Estados Unidos se está condicionando una serie de aspectos. Es posible que Maduro debe volver porque el pueblo está esperando la reacción del pueblo. El pueblo está pacífico, es porque tiene fe y seguridad que Maduro va a volver. Una vez pasó con Chávez, que lo derrocaron y volvió al poder. Precisamente, entonces, aquí, porque Chávez no salió de Venezuela, pero ahora con este secuestro y los cargos le han formulado, han carecido de base, Maduro debe volver, pero parece que Estados Unidos está en un proceso de diplomacia, de negociación, para lograr resolver el impasse de Venezuela, pero Estados Unidos quiere asegurarse primero de la explotación de esos recursos minerales que son para ellos fundamentales. Han desplazado a China, ya China ahora lo que ha pasado es a la deuda, como pasó aquí. Aquí hubo un momento que el gobierno de Venezuela también pidió y se cobró, inclusive se vendió después, se vendieron las acciones de la refinería que tenía Venezuela, PDVSA. El Estado la compró. El Estado la compró en el gobierno de Danilo Medina, me parece que fue. Entonces, ciertamente China ahora lo que se ha limitado es a solicitar el pago de la deuda que tiene Venezuela con ellos, como forma también de no interferir en el proceso para no gravitar. Rusia ha asumido una actitud de castigo, pero como quiera, lo que están es moderado, porque no quieren que se arme, no quieren tratar que de ahí haya un problema, porque ya Estados Unidos se abrió un nuevo frente en Europa con el asunto de Groenlandia. ¿O es que podría pasar, lo que podría pasar es la política Monroe, es aquí? China le toca Taiwán. A Taiwán. Y a Rusia le toca Ucrania. Lo que pasa es lo siguiente, por eso le dije que ahí lo que hay una cámara de compensación. China no ha querido intervenir a Taiwán porque es la misma raza y ellos no quieren generar ningún tipo de sangre ni nada, y quieren que el proceso se dé, y ellos saben que a la corta o a la larga se va a dar el proceso de integración de Taiwán a China continental, porque está la resolución de la ONU de 1999, y simplemente se ha mantenido como un Estado como Israel, como un Estado tapón para Estados Unidos, desde ahí ejercer una influencia geopolítica en el mundo y tratar de limitar las acciones de China. Lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, tanto de aquí como fuera del país. Sí, yo pienso, nosotros con ese análisis tan objetivo. Tenemos que darle, por ejemplo, la solidaridad al pueblo venezolano. Nosotros tenemos una relación muy estrecha. Necesitamos que en América Latina no se siente la situación de Puerto Rico. Queremos que la autodeterminación, el principio de autodeterminación de los pueblos se respete, aunque sabemos que eso simplemente es un designio, porque los imperios, el más fuerte, siempre ha impuesto su verdad. Y lo que estamos pidiendo es mantener la solidaridad con Venezuela,
En el caso local, nosotros es un año muy difícil. Este año para República Dominicana es muy difícil y tenemos que afrontarlo porque aunque va a aumentar la tasa de crecimiento del PIB en este año de 2.9 a 3.6 o a 4.5, pero realmente es un año difícil donde hay que emprender acciones muy fuertes y debemos reflexionar profundamente sobre la situación para buscar la salida más óptima para beneficio de todo el pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero Eladio Rodríguez Solís. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.